Welcome un día más a Mechanoobs. Este episodio va a ser un poco diferente. Aquí no vamos a ver ninguna operación mecánica como las que realizamos en el BMW, ni ningún proceso de restauración como las que estamos viendo en el proyecto de restauración del Chrysler LeBaron. Para nada. Hoy lo que vamos a ver es una de las principales causas de vibración en el volante, tanto al frenar fuerte como al ir a cierta velocidad, y que son los brazos de suspensión y específicamente estos silent blocks que van al final del brazo de suspensión, que si están en mal estado o si la marca que has comprado son una basura, como es mi caso, no voy a decir qué marca es, pero si os diré cuál es la buena que tenéis que comprar, os pueden llevar de cabeza. Vamos primero con un poco de teoría. Hay distintos esquemas de suspensión en las distintas marcas de coches que hay. En el caso de BMW utiliza este tipo boomerang, que está compuesto por un brazo de suspensión en forma de boomerang, una rótula que se conecta a la cuna del motor, otra rótula que va conectada directamente a la mangueta, donde va conectada la rueda después, que es el contacto con la carretera, y por último tiene el famoso silent block del boomerang que habréis leído o escuchado más de una vez, o que a lo mejor habéis llegado a este vídeo precisamente buscando esto. Este es el silent block en el que nos vamos a centrar en este vídeo y en los problemas que puede causar. Vale, y antes de nada, ¿cómo funciona este esquema de suspensión? Pues yo te lo explico enseguida. Pero antes vamos a hacer un trato. Si al final del vídeo te ha resultado útil, te suscribes. Pues como hemos visto antes, este brazo de suspensión en forma de boomerang tiene dos rótulas, la que conecta a la cuna y la que conecta a la mangueta. Después tenemos el famoso silent block que conecta también al chasis, justo detrás de las ruedas delanteras, donde empieza la puerta. ¿Y qué viene después? Pues la mangueta, que aquí ves representada con mis dotes artísticas. La parte inferior conecta con la rótula del brazo de suspensión y la parte superior de la mangueta conecta con la parte inferior del amortiguador, que a su vez y a través de la copela va atornillado directamente al chasis. De esta manera, la rueda queda conectada al coche por tres puntos. La rótula que va a la cuna, que tendrá un movimiento radial, el amortiguador que va al chasis, que tendrá un movimiento longitudinal de arriba a abajo, y el silent block que está al final del brazo de suspensión, que tendrá un movimiento axial. Al combinar estos movimientos y poner ya la rueda en su sitio y circular con ella, ¿qué obtendremos? Un movimiento de la suspensión de arriba a abajo basculante, de tal manera que cuando tengamos un bache o tengamos un apoyo en curva, la rueda subirá y bajará. Perfecto, es una idea brillante y sencilla. Pero, ¿qué pasa si uno de los elementos está en mal estado? Normalmente el silent block. Fijaos qué pasa con el mío después de solo 9 meses de uso. La verdad es que estoy bastante enfadado. Esto lo hacía cogiendo el disco de freno y moviéndolo con las manos. Y fijaos cómo se mueve de lado a lado. Es una barbaridad. Imaginaos los 1500 kilos de coche a 120 por hora. Las vibraciones que puede provocar. La fuerza que hay ahí. Mucha más que con mis bracitos de alambre, desde luego. También imaginaos en una frenada cómo se moverá. Las ruedas querrán irse locas. Más vibraciones. Aquí podéis ver, haciendo un poquito de fuerza con la mano, cómo se traduce este movimiento en la rueda. Vuelvo a repetir, imaginaos los 1500 kilos de peso del coche con la energía que tiene a cierta velocidad. ¿Cómo moverá la rueda? Ahora lo vais a ver. Y atentos a esto, porque solamente vamos a aplicar 12 kilos de fuerza, que es a lo que se aprietan las tuercas de la rueda en el caso de este coche. Atentos. ¿Veis la rueda cómo se mueve hacia detrás? Yo creo que sí que lo habéis visto. Y si no, os voy a poner un pequeño zoom y lo comprobamos de nuevo. Atentos. ¿Lo veis? ¿Lo has visto? Míralo ahora. ¿Lo ves cómo va para atrás? Y otra vez. Y más de cerca. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Provoca esto? Exactamente. No es de mi coche, pero bueno, os hacéis una idea. Pues para que no te pase como a mí que en 9 meses estén para tirar, ¿qué tienes que comprar? Pues compra los silent blocks de Meyle HD o de Lenforder. Esas dos marcas. Y si quieres algo más duro te puedes ir a poliuretano. Puedes comprar Powerflex o Strongflex. No compres otras marcas porque te arrepentirás. Y aquí no hay patrocinios ni hostias. Aquí lo que hay es un cabreo monumental porque me ha durado poquísimo. Estoy muy enfadado y la verdad es que la marca no es precisamente desconocida. Y nada, si te gustan los coches, la restauración de coches, las herramientas, pégate una vueltecita por el canal y ya me comentas. Lo que te he dicho antes, si has aprendido con este vídeo, si te ha gustado, suscríbete, que me apoyarás,
podré subir más vídeos y nos lo pasaremos súper bien. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo.